¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Continuamos de nuevo con este segundo día del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Seguimos con excelentes ponentes, excelentes charlas y la que sigue les va a volar completamente la cabeza ahorita que empiecen a ver qué onda con este megatema de la bioimpresión de tejidos. O sea, vamos a ver algo que está pasando aquí en México, que está revolucionando la parte de la ciencia y pues con un excelente ponente que ahorita se las voy a presentar rápidamente. El día de hoy, para hablar de los avances y retos de la bioimpresión de tejidos, innovaciones desde el laboratorio Álvarez Trujillo, va a estar la doctora Crisel Trujillo de Santiago con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Hola Arturo, muy bien, gracias a Dios. Hola a todos. Qué bueno que está aquí compartiendo todo esto que hace y que le encanta. Y pues voy a hablar un poquito acerca de la doctora antes de comenzar con el tema. Pues para empezar es QFB, así que hay que reconocer aquí la gran labor de los QFBs. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestra y doctora en ciencias por el Tecnológico de Monterrey, con un postdoctorado en un laboratorio ligado a Harvard y MIT, con demasiadas publicaciones en revistas científicas internacionales, indexadas, y pues aparte también nombrada distinguida ciudadana por la ciudad natal de Matamoros, y pues es asesora de maestría, de doctorados en el área de nanotecnología, biotecnología, y pues ha dedicado a lo que es la investigación, que inclusive felicidades por ser ahora SNI nivel 2 recientemente, y pues en esta área de materias de biomateriales, bioimpresión y sistemas de órgano en chip. Así que, doctora, muchas gracias por estar aquí compartiendo de su conocimiento y también de su tiempo para llevar esos temas a todos. Al contrario, pues muchas gracias a ustedes por organizar estos eventos y a los que están conectados hoy. Ojalá que disfruten la plática. Claro que sí, porque es algo interesante que no mucha gente sabe y que es algo 100% también mexicano, ¿cómo no? De reconocerse. Totalmente, sí, sí. Los mexicanos podemos contribuir mucho a estos temas. Eso. Pues aquí dejamos la presentación, así que, doctora, adelante, todo suyo. Gracias, Arturo. Bueno, pues nuevamente gracias a todos los que están escuchando esta charla. Soy profesora investigadora en el TEC de Monterrey, en el Centro de Biotecnología FEMSA, y hoy les voy a platicar un poquito en general sobre bioimpresión y también en particular lo que hacemos en mi laboratorio, el Laboratorio Álvarez Trujillo. Si damos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es nuestro grupo de investigación, es una foto de prepandemia en el 2019. Pero bueno, la idea es que vean más o menos el tamaño del grupo. Somos mucha gente emocionada por contribuir a estos temas de ingeniería biomédica. El doctor Mario Álvarez, la persona que está en el centro, él es uno de los líderes de este grupo de investigación, mi esposo también, y su servidora también, él y yo dirigimos el grupo. Somos asesores de chicos de maestría y de doctorado en programas de nanotecnología y biotecnología. Si alguien está interesado en hacer posgrado en estas áreas, bueno, pues contáctenos y podemos ver si están dispuestos a ser parte de esta familia que nos dedicamos a hacer bioimpresión. Y bueno, la siguiente aquí, esto es una foto más reciente, más bien de los chicos de posgrado en un bootcamp que tuvimos el verano pasado. Y bueno, somos un laboratorio que nos dedicamos a diferentes áreas de la ingeniería biomédica, ingeniería de los biomateriales, impresión 3D, bioimpresión 3D, sistemas órganos en chip y diagnóstico en el punto de cuidado. El doctor Mario Álvarez, en la siguiente diapositiva, él es el que principalmente dirige las dos áreas de abajo, sistemas órganos en chip y diagnóstico en el punto de cuidado. Y yo me dedico más a bioimpresión 3D y biomateriales. Y sí, bueno, en la siguiente, aquí vemos la agenda por la que transitaremos el día de hoy, qué es bioimpresión, para qué sirve, hasta dónde hemos llegado como comunidad científica, cuáles son los retos y cómo en particular hemos contribuido desde el laboratorio Álvarez Trujillo. Y bueno, primero, ¿qué es bioimpresión? En la siguiente vemos que bioimpresión pues es una tecnología de manufactura aditiva. A lo mejor, me imagino muchos de ustedes ya han trabajado o han visto cómo funciona la impresión 3D
tradicional. Hay diferentes tipos de impresoras 3D, pero la que más se usa por mucho es la impresión por extrusión, en donde a través de un cabezal de extrusión se va depositando capa por capa un material. El que más se utiliza hoy en día son termoplásticos. Entonces, esos termoplásticos se funden con calor y se va depositando capa por capa una estructura hasta formar un constructo tridimensional. La bioimpresión 3D es algo muy similar, solo que en lugar de utilizar termoplásticos, o bueno, también hay cerámicos y vidrios y cementos, y cada vez hay más materiales que se imprimen en 3D, pero la bioimpresión 3D imprime materiales vivos. Entonces, imprimimos estructuras vivas. Muy frecuentemente lo que se usa es un hidrogel, muy similar a la gelatina que ustedes preparan en casa, y se encapsulan células vivas. Esa es la biotinta y es el material que va formando eventualmente este constructo tridimensional. En la siguiente podemos ver como una representación esquemática muy simple en donde tendríamos un hidrogel con las células encapsuladas, se va depositando capa por capa esta biotinta y tendríamos un precursor de tejido, todavía no es un tejido. Luego, para que forme un tejido, tendríamos que madurarlo, en condiciones que las células sientan agradables, que puedan estar calentitas, 37 grados centígrados, con control de gases, con control con medio de cultivo adecuado para que puedan vivir. También tenemos que estarlas cambiando constantemente su medio de cultivo porque ellas secretan ácidos y otros metabolitos que si los dejamos ahí pueden ser tóxicos para ellas y entonces mueren. Entonces, eventualmente esperaríamos que tengan las condiciones de maduración adecuadas para que formaran un tejido maduro después de quizás 30 días, ¿no? Y bueno, esto es un proceso, un esquema sobresimplificado, pero así más o menos nos damos idea de cómo funciona esto de la bioimpresión 3D. En la siguiente diapositiva vemos utilizamos hidrogeles cuando imprimimos muy frecuentemente. Y utilizar hidrogeles tiene mucho sentido porque nuestros tejidos no están solamente formados por células vivas, sino por materiales que las mismas células sintetizan, que las mismas células producen. Es como el hogar que tienen las células para cumplir sus funciones biológicas. Y de hecho, si nosotros descelularizamos, si removemos las células de un tejido, como lo estamos viendo en pantalla, este es un corazón al que le fueron removidas las células, al final nos quedaríamos con la matriz extracelular. Y esa matriz extracelular, pues es un hidrogel. Son polímeros naturales, proteínas, glicosaminoglicanos y otras moléculas pequeñas, que es el hogar de las células. De nuevo, la matriz extracelular. Y eso, si lo quisiéramos categorizar en un tipo de material, pues es un hidrogel, un material que contiene mucha cantidad de agua. Por eso utilizamos hidrogeles en bioimpresión, tratando de mimetizar lo más posible esta matriz extracelular, que no está tan fácil de mimetizar porque es maravillosa y es compleja y es el hogar perfecto para nuestras células. Pero eso es lo que buscamos con los hidrogeles. Y en la siguiente pueden ver que uno de los hidrogeles que se utilizan más para formular biotintas es uno que le llamamos gelma o gelma. Es gelatina metacriloilo. Es esencialmente gelatina, químicamente igual de la que comen ustedes en casa, pero esta gelatina la modificamos químicamente para hacerla sensible a luz. Entonces, imagínense más o menos el proceso así. Partimos del gelma liofilizado que está en forma sólida. Ese sólido lo disolvemos en líquido, buffers especiales que usamos en el laboratorio, pero así tal cual como cuando ustedes preparan gelatina en casa, se disuelve en agua. Y mientras está líquido, cuando tenemos el pregel del polímero disuelto, de la gelatina, en este caso del gelma disuelto, aprovechamos para agregar células y suspenderlas en esa solución de polímero natural, de gelma. Luego, como este material, la gelatina metocriloilo, es sensible a luz, podemos aplicar un estímulo lumínico a cierta longitud de onda, muy rápido para que las células no les afecte, y vamos a encapsular a las células en este hidrogel, ahora sí ya solidificado, y las células permanecen ahí en medio encapsuladas. Entonces, esto es lo que usamos también nosotros para bioimprimir. Estas células encapsuladas en el pregel, cuando se extruyen, luego podemos aplicar ese estímulo lumínico para que la estructura permanezca estable y así lo podemos llevar a la incubadora a 37 grados centígrados en condiciones húmedas y como está químicamente entrecruzado con la luz ultravioleta,
ese hidrogel no se va a derretir, como ocurriría, por ejemplo, con la gelatina normal que usamos para comer. Y bueno, esto es solamente un ejemplo. Aquí en esta diapositiva pueden ver que hay muchos otros ejemplos de hidrogeles que se utilizan para formular biotintas. Hay otros mecanismos de entrecruzamiento, no solamente el de luz como el que les platiqué. Hay métodos enzimáticos, químicos, iónicos y otros. Y bueno, esto lo pueden encontrar reportado en una revisión que publicamos con Sarita el año pasado, si quieren conocer más. Y bueno, en la que sigue, ¿para qué bioimpresión 3D? Y bueno, yo creo que muchos de los que nos dedicamos a estas áreas, este es el problema que nos motiva a dedicarnos a desarrollar tecnología de bioimpresión. Hay mucha necesidad de tejidos y órganos. Hay mucha gente, todos sabemos seguramente, que mueren cada día en espera de un órgano o de un tejido. Entonces, esa es una gran motivación para nosotros. Nosotros en el Álvarez Trujillo Lab, en el laboratorio Álvarez Trujillo, nuestro gran sueño es imprimir órganos funcionales de tamaño humano que puedan ser implantados en pacientes. Todavía no es posible, pero tenemos que ir poco a poco desarrollando esa tecnología que nos permita en el futuro, ojalá pronto, quizás en 2, 3 décadas, alcanzar ese sueño. No solamente nosotros, por supuesto, sino la comunidad mundial que estamos trabajando en estos temas de bioimpresión e ingeniería de tejidos. Bueno, en el siguiente, este es nuestro sueño de nuevo, y en el que sigue, bueno, otra aplicación de la bioimpresión 3D no es solamente generar esos tejidos para implantarse en humanos, eso es a lo que aspiramos, hay mucho que hacer todavía, pero en el camino podemos pensar en aplicaciones menos, que van a necesitar menos aprobaciones por COFEPRIS o por la FDA o menos pruebas clínicas, por ejemplo, modelos biológicos. Entonces, seguramente ustedes saben que en industria farmacéutica las nuevas moléculas y los fármacos que se desarrollan se tienen que probar primero en pruebas preclínicas en animales. Y bueno, los animales no son un modelo totalmente representativo de los humanos, y además pues hay muchos dilemas éticos de estar utilizando pues estos animales para probar fármacos, porque finalmente se tienen que sacrificar. Entonces, bueno, ¿por qué no utilizar esta tecnología de bioimpresión 3D para formar un pequeño corazón o un pequeño trocito de piel humana con células humanas o hígado y probar esos fármacos o esas terapias en modelos tridimensionales in vitro? Lo que se ha utilizado mucho para probar estas moléculas antes de llegar a animales son cultivos bidimensionales, células vivas, sí, pero que crecen en superficies como monocapa celular. Entonces, eso no es representativo tampoco de nuestros tejidos ni del cuerpo humano, simplemente porque son bidimensionales y nuestros tejidos son tridimensionales. Entonces, esta es otra aplicación de la bioimpresión 3D. En la siguiente... bueno, se pueden combinar, además de bioimpresión 3D, sistemas como estos de los que trabaja el doctor Mario Álvarez, de sistemas órganos en chip, en donde hacemos convivir o interactuar a tejidos tridimensionales hechos en el laboratorio en pequeños reactorcitos que simulan condiciones dinámicas, por ejemplo, el flujo continuo de sangre, y en ese flujo continuo de sangre simulada podemos perfundir algún fármaco o alguna molécula que deseamos probar en estos pequeños tejidos. Y esto pues nos abre a otras áreas como medicina personalizada. Por ejemplo, aquí están viendo un reactorcito en donde podemos colocar pequeños tumores de mama, es lo que estamos trabajando aquí con Salvador, y la doctora Itzel hace años ganó un premio de 3M con este proyecto, donde podemos cuestionar a estos pequeños tumores de mama a diferentes estímulos, por ejemplo, doxorubicina, que es un quimioterapéutico, en un chip que tiene condiciones que están instrumentados para mezclar perfectamente el microambiente que ven las células y ver cómo responden. Y por ejemplo, aquí podemos ver que el control que no recibió la quimioterapia está completito, y la de doxorubicina, su estructura tridimensional fue comprometida, y vemos que pues ahora tiene incluso ahí un huequito, ¿no? que fue producido por esa quimioterapia.
Y bueno, la idea es luego no solamente tener estos tumores, sino conectar con otros tejidos o con otros modelos tridimensionales en chip, como por ejemplo, un tumor de cáncer conectado con el sistema gastrointestinal y con hígado y con corazón, tener un humano en chip, de manera que entonces podamos probar la interacción del fármaco con todos estos tejidos, ver cómo lo metaboliza el hígado y eso cómo regresa al torrente sanguíneo simulado y ver si eso afecta el corazón y otras cosas, ¿no? Entonces, esto es algo también que se pueden generar en un futuro y que ya está teniendo, de hecho, ya hay empresas que están dedicadas a esto y que hay empresas farmacéuticas que lo están utilizando, en donde vemos ya la tecnología aplicada a todo color, ¿no? Y bueno, también, ¿por qué no pensar en utilizar bioimpresión 3D para fabricar carne cultivada? Una de nuestras investigadoras postdoctorales en el pasado se lanzó como CEO de esta compañía de Micromeat, que está dedicada a dar consultoría y a ayudar a productores de carne cultivada a expandir sus células, por ejemplo, de manera más eficiente. Nosotros, en la siguiente diapositiva, el doctor Mario Álvarez y su servidora, recientemente lanzamos esta compañía que se llama Forma Foods, junto con inversionistas mexicanos, con una exalumna que ahora es CEO de Forma Foods, Lilu Lam, una profesora del UNAM que es la experta nacional en carne, y un grupo de ingenieros que son excelentes y que estamos juntos desarrollando tecnología que nos permitirán fabricar sustitutos de carne para alimentación humana. Y bueno, en la siguiente, la idea de por qué nosotros estamos haciendo esto, bueno, porque finalmente la carne es un tejido, es músculo esquelético, un músculo esquelético con una jerarquía, con una estructura jerárquica que nos apasiona mucho. Nosotros hemos estado trabajando en esto para propósitos biomédicos, pero finalmente son los mismos procesos los que podemos usar para fabricar carne, músculo esquelético, que se transforma en carne para consumo humano. En la siguiente vemos que, bueno, la idea con nuestra compañía es, bueno, este es más bien el paradigma del cultivo de carne en el laboratorio. La idea es tomar una biopsia de ganado en pie, de una vaca, luego de esa biopsia aislar las células satelitales, células STEM, que tienen una capacidad de proliferación importante. Entonces, esas células multiplicarlas, proliferarlas masivamente y luego esas células diferenciarlas, es decir, convencerlas de que formen músculo esquelético como si estuvieran en la vaca, ¿no? Formando un músculo esquelético que eventualmente se transformará en carne. En la que sigue, nosotros, nuestra visión es llegar a producir carne cultivada en algunos años. Les pido que nos sigan en redes sociales para ver lo que estamos haciendo, pero esa es nuestra etapa 3. Ahorita en nuestra etapa 1 y en nuestra etapa 2, primero queremos dedicarnos a madurar un producto que sea base vegetal, trabajar en los procesos de manufactura de carne estructurada con esta jerarquía, con esta estructura jerárquica que naturalmente tiene la carne, pero utilizando materia prima de base vegetal. Ahorita mismo estamos ya trabajando en la etapa 3, pero es un proceso que nos va a llevar mucho más tiempo y queremos primero pues que salir al mercado y que la gente nos conozca, capitalizarnos con esa primera etapa del producto vegetal, luego ir agregando a este producto vegetal células o músculo esquelético hecho en el laboratorio y finalmente tener un producto 100% base celular, carne hecha en el laboratorio, tal cual como si fuera carne bovina, pero hecha en el laboratorio libre de sufrimiento animal. Y bueno, ahí ven algunas de las fotos de nuestro prototipo vegetal ahorita y algunas fotos de las células que están ya creciendo ahorita, como estamos hablando allá en el laboratorio en el TEC de Monterrey. En la que sigue, bueno, otras aplicaciones, ahorita
ya hablamos de algunas aplicaciones biomédicas y de alimentación humana, pero ¿por qué no soñar un poco más y decir, bueno, qué tal si con bioimpresión 3D e ingeniería de tejidos a lo mejor en el futuro podemos hacer piel antibalas o piel fotosintética? Bueno, ya aquí la imaginación es el límite, ¿no? Y si vamos a la siguiente, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, hay varios ejemplos. Perdón, creo que esta presentación está un poquito, no es la más reciente, pero bueno, yo creo que de todas formas me sirve muy bien hablar de hace años el doctor Tal Devir de Israel publicó un artículo que tuvo mucho auge mediático, en donde ellos podían imprimir corazoncitos vivos, pequeñitos, del tamaño, digamos, de un corazón de un pollito. Recibió mucha atención mediática, sin embargo, esto todavía no es un corazón funcional. Era un constructo tridimensional en forma de corazón con sus ventrículos, muy bonito, con células vivas, pero todavía sin la funcionalidad de un corazón real. Y bueno, sí, vamos también a la siguiente, por favor. Imprimir con hidrogeles no es una tarea fácil, entonces hay algunos grupos de investigación muy fuertes, como un grupo de investigación en Carnegie Mellon del doctor Adam Feinberg, que están especializados en producir modelos tridimensionales con hidrogeles y convencer que estas estructuras tridimensionales puedan ser manipuladas mecánicamente, manualmente, y que no se deshagan, ¿no? Entonces, bueno, esto es también algo que se ha desarrollado en los últimos años con una tecnología que ellos, en la que fueron pioneros, que se llama Fresh 3D, que esencialmente consiste en imprimir estas estructuras que simulan órganos humanos en un baño como de gelatina, se lo pueden imaginar, y ese baño de gelatina va sosteniendo la estructura y permiten formar estructuras como estas, como de un modelo de corazón humano, que de hecho se puede utilizar para entrenar a cardiólogos jóvenes, ¿no? A estudiantes de cardiología. Y bueno, en la que sigue, también han habido algunos avances en recrear vasculatura, en hacer esta vasculatura perfundible. Eso es un gran reto, como lo vamos a ver en algunas diapositivas siguientes. Yo creo que nos pasamos unas 2 diapositivas, perdón. Y bueno, este es otro ejemplo de una... creo que esto es un video se está imprimiendo un menisco utilizando 2 tipos de biotintas. Bueno, una biotinta que contiene células y luego otra tinta que no tiene células, pero que es un polímero que va dando rigidez estructural a este menisco. Y luego, bueno, en la siguiente podemos ver que esta estructura bioimpresa que contiene células vivas, las implantan en cabras, y las cabras, después de la cirugía, después de algunos días, pueden caminar, correr y casi como con su menisco natural, ¿no? Aquí podemos ver la estructura imprimiéndose rápidamente. Esto fue un trabajo desarrollado en China. Y si vemos la siguiente, por favor, podremos ver que ahí está la receptora, la cabrita receptora del menisco, pues perfectamente sana. Y esto es un implante vivo, ¿no? El implante que recibió estas cabras es un implante vivo, y pues vemos que están perfectamente sanas y que su menisco es funcional, de otra forma no podrían caminar. Bueno, por aquí les debo una diapositiva que estaba en la versión más reciente, en donde les platicaba de una orejita ya impresa. Hace pocos meses, este año, 3D Biotherapeutics, una empresa en Estados Unidos, pudo ya imprimir un constructo en forma de una oreja con células de una paciente, de hecho una paciente mexicana. Esta paciente tenía microtia, una orejita más pequeña, nació con su orejita más pequeña, y un médico que colabora con esta compañía le implantó y le reconstruyó su oreja, una oreja de forma y tamaño normal, tomando como referencia su orejita sana, ¿no? Entonces, ese es el primer estudio clínico que se hace
pues en humanos, y eso fue un milestone importante en esta área de bioimpresión 3D. Entonces, ojalá que sigamos viendo muchos ejemplos más como esto, pero eso es nos alienta mucho en el área porque ya es posible imprimir con células humanas, implantarlas en pacientes humanos y con éxito, ¿no? Y bueno, claro, esto es cartílago. El cartílago es un tejido avascular, es pequeño, la función no es, digamos, como imprimir un órgano, pero es un gran avance, ya es un gran avance. Y bueno, otro milestone importante que es desde el 2006 que se publicó este artículo en The Lancet, esto no era bioimpresión, pero sí es un antes y un después de la ingeniería de tejidos, porque el doctor Anthony Atala en su grupo de investigación fue capaz ya de aumentar, de imprimir aumentos de vejiga, de implantarlos en pacientes con éxito. Si a ustedes les interesa esta área, por favor vayan y busquen esta TED Talk del 2013 del doctor Anthony Atala y les va a encantar. Entonces, esto también marca un antes y un después, nos deja ver que eso no es solamente un sueño, que no es un sueño guajiro, que realmente es posible fabricar estructuras en el laboratorio, tejidos en el laboratorio, implantarlos en humanos y que sean funcionales. Entonces, bueno, este es otro granito que hay que tener en cuenta. Y bueno, claro, aquí les presumo mi selfie con el doctor Anthony Atala. Y bueno, ¿cuáles son los retos? Si vamos a la siguiente, hay muchos retos en bioimpresión 3D. Esta es todavía una tecnología relativamente reciente, que todavía está en su infancia. Entonces, hay muchos retos que vencer en tecnologías de manufactura, en hacer las máquinas per se, en los biomateriales, formular mejores hidrogeles que se parezcan más a nuestra matriz extracelular, células que sean seguras para usarse en pacientes, métodos de extracción para obtener células de pacientes y utilizarlas para formular biotintas. Muchas de las células que hoy se utilizan en este campo, de lo que van a ver publicado, lo que nosotros mismos usamos en el laboratorio, son células comerciales, células inmortalizadas que compramos, por ejemplo, de la ATCC y que nos sirven como modelos para probar nuestras tecnologías. Pero aquí también hay mucho que hacer en la fuente de las células y procesos para obtener células. Y bueno, otro gran reto es la complejidad. Les platiqué que el doctor Anthony Atala ya podía fabricar vejigas en el laboratorio, pero es muy diferente una vejiga que es un órgano hueco, que no es tan complejo estructuralmente. De nuevo, es un granito, entonces hay que celebrar ese granito, que ya es posible verlo aplicado clínicamente, pero si queremos ver algo como un órgano más complejo como el riñón implantado en un paciente, hay todavía muchos retos que resolver. Nada más de ver estas representaciones esquemáticas podemos darnos cuenta de esto. Y bueno, en la que sigue ahora sí, uno de los grandes retos es la vascularización. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando pensaba antes en vascularización me imaginaba esto, ¿no? La clásica imagen del libro de texto en donde está el sistema venoso y las arterias coexistiendo en el cuerpo humano, pero realmente es mucho más que eso. Si vamos a la siguiente diapositiva, esto que están viendo ahí es una obra de arte que está expuesta en la Capilla de San Severo en Nápoles, y aquí pues, lo que ven ahí es un cuerpo humano real que me parece que data de los 1600 cuando se preparó este cuerpo humano. Todo eso que ven como cables son vasos sanguíneos muy bien preservados. Entonces se podrán dar cuenta que realmente nuestro cuerpo está repleto de vasos sanguíneos, está densamente poblado por vasos sanguíneos de diferentes diámetros desde las arterias, que son grandes, hasta capilares que van hasta decenas de micras, muy pequeños. Entonces, imagínense lo difícil que es incorporar todos estos tubos, todos estos vasos sanguíneos en tejidos tridimensionales. Esto es un gran reto y es necesario hacerlo si queremos imprimir tejidos grandes. Si no, no vamos a poder imprimir órganos completos como un riñón o como una mano, que es la siguiente diapositiva, que está repleto de vasos sanguíneos. Necesitamos hacer eso. De lo contrario, las células que están dentro de la estructura tridimensional, más allá de 200 micras, van a morir porque no tienen suficiente oxígeno ni nutrientes que lleguen a ellas para nutrirlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo eso de tarea. Otro gran reto es la microarquitectura y el carácter multimaterial de los tejidos. Cuando vemos nuestros tejidos en escala macro, pues pensamos que a lo mejor son masas perfectamente homogéneas, pero no. Si vemos
Si hacemos cortes histológicos muy delgaditos y los teñimos y los vemos en el microscopio, vamos a ver que nuestros tejidos están altamente organizados y esa estructura está, la estructura más importante quizás está a la microescala. La microescala es importantísima para que nuestros tejidos funcionen y cumplan con sus funciones vitales. Entonces, esto es un gran reto porque no está tan fácil dictar esa microarquitectura con las tecnologías de manufactura o de bioimpresión que están hoy disponibles comercialmente. Y bueno, en la que sigue, ¿qué hemos contribuido con nosotros como Álvarez Trujillo? Me voy a ir bien rápido aquí porque creo que ya me estoy comiendo todo el tiempo, pero nada más quisiera darles un sabor de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos bioimpresión 3D caótica. Esa fue una tecnología que nosotros inventamos aquí en México y nos sentimos muy orgullosos de esos. Y algo que me gusta usar para explicar la bioimpresión 3D caótica es este ejemplo del café con crema. Porque cuando ustedes ponen crema al café, se forman estas estructuras y ustedes mezclan muy, muy delicadamente. Entonces, estas estructuras se forman por los flujos que están generando cuando agitan muy delicadamente. Imaginen nosotros que no utilizamos café y crema. En la siguiente diapositiva vamos a ver que utilizamos, por ejemplo, una suspensión de células. Recuerden como esa gelatina que está todavía líquida con las células suspendidas que forman una estructura tridimensional con flujos en otro hidrogel que todavía es líquido, en un pregel. Entonces, ya que tenemos la estructura que nosotros queremos formada por esos flujos, entonces en la siguiente diapositiva y luego otra diapositiva, estimulamos con luz, por ejemplo, si estamos utilizando Yelma, este hidrogel fotosensible del que les platiqué, y entonces congelamos la estructura con esta estructura tridimensional de las células ahí encapsuladas. Y en la que sigue, bueno, estas son algunas imágenes de lo que podemos lograr con flujos caóticos. Aquí flujos caóticos son un poco raro porque lo asociamos con desorden y con turbulencia. No tiene nada que ver. Estos flujos caóticos son los flujos caóticos de la física, de la matemática. Son flujos caóticos, flujos que se pueden reproducir matemáticamente, que son predecibles, y esto ocurre en el régimen laminar. Pero lo que quiero que se lleven en su mente es que estos flujos caóticos son muy amables con las células y nos permiten generar estas estructuras multicapa en espacios muy pequeñitos. Lo que están viendo aquí, ese círculo que tiene estrías rojas, verdes y negras, es una fibra, es una sección transversal, un corte de una fibra de 1 milímetro de diámetro que contiene todas esas capitas adentro de ese milímetro de diámetro. Y eso lo podemos hacer muy fácil con flujos caóticos. En la siguiente diapositiva vemos que nuestros tejidos humanos de nuevo están compuestos por estas capas a esa escala, la microescala. Y de nuevo con flujos caóticos podemos lograr esas estructuras tan finas en espacios muy confinados, en volúmenes muy pequeñitos. Y bueno, este es un video que creo que no vale la pena, a lo mejor tendríamos que adelantarlo casi como a la mitad. A lo mejor, ahí se ven nuestros cabezales de extrusión, que se llaman mezcladores Kenix, que son los que van formando estos flujos caóticos. Si le damos un poquito más, ahí ven una bomba de jeringa que tiene dos tintas de dos colores. Aquí es solamente para representarlo, pero esos dos colores imagínense un tipo de célula y otro tipo de célula, y se van empujando controladamente estos flujos a través del mezclador estático. Piensen en eso como un cabezal de extrusión, y se van formando estas laminitas, estas capas adentro de esa fibra de hidrogel, y pueden imprimir metros y metros de esta fibra de hidrogel muy rápidamente. Hemos producido nosotros en el laboratorio 1 metro de esta fibra de hidrogel con estructura interna por minuto, 1 metro por minuto. Entonces, ahí pueden ver las estructuras que se forman dentro. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con esto podemos utilizarlo como una boquilla de extrusión en una impresora 3D tradicional y tener control en la arquitectura, no solamente en la macroescala, que es la que podemos producir con una bioimpresora 3D tradicional, pero con control en la microescala, que de nuevo esa microarquitectura en la escala de micrómetros es importantísima para lograr funcionalidad en nuestros tejidos, para mimetizar cómo están nuestras estructuras en tejidos naturales. En la que sigue, por favor. Y bueno, eso lo podemos predecir. Puedo yo decidir si quiero
cuatro capas en mi filamento de hidrogel, u 8, 16, 32, 64 capas, simplemente controlando el número de mezcladores estáticos, que son estos como moñitos helicoidales que ven dentro de la boquilla de extrusión. Eso lo pueden poner más o pueden poner menos, dependiendo de cuántas capas ustedes necesiten adentro del filamento que se está extruyendo. Y con esto, en la siguiente, pudimos, bueno, no, en la anterior, lograr hasta 128 capas en la que sigue, por favor. La que, ahí, ajá. Utilizando 7 elementos de mezclado, pudimos lograr acomodar dentro de un filamento de 1 milímetro de diámetro hasta 128 capas de 8 micras de resolución. Esa resolución de 8 micras no se puede alcanzar con ninguna otra técnica de bioimpresión por extrusión que esté hoy disponible. Entonces, esto además es muy costo efectivo. Boquilla de extrusión realmente es muy sencilla y es muy barata de imprimir. Nosotros las imprimimos en nuestro laboratorio con una impresora 3D estereolitográfica normal y podemos alcanzar esta complejidad estructural de manera pues muy sencilla. Y bueno, la siguiente, y bueno, esto además es muy bueno porque si vamos unas 2 diapositivas después, ahí, normalmente cuando la gente quiere imprimir estructuras de muy alta resolución, es decir, con un filamento muy delgadito para que la forma que se imprime en 3D sea muy, muy fina, lo que hace es reducir el diámetro de la aguja de extrusión. Y eso es muy malo para las células porque los esfuerzos cortantes que sienten las células se incrementan dramáticamente y esto daña las células y entonces terminamos con un cóctel de células muertas impresas en 3D. Entonces, si quieren tener una viabilidad alta, pues lo mejor es utilizar boquillas de extrusión más amplias, pero el compromiso ahí es que la estructura tridimensional no va a ser tan fina. En la que sigue, lo padre de bioimpresión 3D es que las estructuras que logramos, es decir, las estructuras que van dentro de la fibra, no dependen del tamaño de la boquilla de extrusión, sino de los elementos de mezclado que nosotros utilicemos. Entonces, de nuevo, puedo tener resoluciones de 8 micras dentro de mi fibra bioimpresa, y las células van a estar felices porque la boquilla de extrusión es enorme para ellas. Ellas ni siquiera se están dando cuenta que están siendo extruidas, que están siendo impresas, porque los esfuerzos cortantes que utilizamos, pues la boquilla de extrusión es muy grande. Entonces, eso también es muy bueno en cuanto a viabilidad celular. Y en la siguiente diapositiva, bueno, ahí se movió un poquito, pero podemos ver también que estas estructuras en capas que logramos, además nos pueden ayudar para convencer a las células de que se alineen en el filamento extrudido. Esto lo queremos mucho para mimetizar tejidos, por ejemplo, como el músculo esquelético, que es altamente alineado, o como tejido nervioso también, que es altamente alineado. Utilizar entonces estas capas que les dirijan a las células, te tienes que alinear en esa dirección, también es muy fácil lograrlo con nuestra tecnología. Lo que están viendo en la pantalla es la fibra impresa con extrusión caótica, y la otra, los mismos materiales exactamente, las mismas células, pero sin estructura interna. Y ven que las células se quedaron redonditas, no se estiraron y no se alinearon, mientras que en las que fueron impresas por extrusión 3D sí. Y bueno, yo creo que nos vamos un poco más rápido en la siguiente. Nada más aquí para mostrarles que también las células forman estructuras alineadas dentro de la misma célula espontáneamente. Eso nosotros nada más les dimos las condiciones amigables para que las células lograran esto. Eso es muy bueno porque el músculo esquelético es así de alineadito. En la siguiente, por favor. También hemos logrado avanzar en el sistema de vascularización. ¿Se acuerdan que les decíamos que es un gran reto colocar vasos sanguíneos para perfundir las células que estén dentro? Bueno, aquí, haciendo algunas adaptaciones en nuestro sistema de impresión 3D caótica, podemos imprimir hidrogeles que se quedan dentro de la estructura, que forman el filamento de hidrogel conteniendo células, y otros materiales que de alguna manera salen de la estructura. Ahorita no les voy a poder platicar ya mucho de esto, pero son materiales que se disocian de la estructura y dejan canales huecos adentro del filamento de hidrogel, y eso entonces simula de manera muy simple vasos sanguíneos. En la que sigue, por favor.
Aquí Joana y Carlos, Joana de hecho va a defender el próximo sábado su tesis doctoral, mostraron que utilizando bioimpresión caótica podemos acomodar hasta 32 capilares dentro de filamentos de hidrogel de 1 milímetro de espesor, de manera muy costo efectiva utilizando impresión caótica y esta mezcla de materiales sacrificables y materiales permanentes. En la que sigue podremos ver que además encapsulamos células en los hidrogeles permanentes, en los que forman la fibra, y las células sienten que están dentro de un filamento que tiene huecos, se alinean las células y las células que están en el interior viven. Cuando no hacemos esos canales, las células que están en el interior mueren muy pronto y no se elongan como las que estamos viendo aquí. Las que estamos viendo aquí sí se logran elongar, logran formar músculo esquelético más maduro porque tienen esos pisos o esas paredes que les dicen alíñate hacia allá y además tenemos esa perfusión de nutrientes y de oxígeno que las permiten mantenerse vivas por más tiempo. Y bueno, aquí nada más también para mostrar, esto de hecho ya fue publicado recientemente en Advanced Healthcare Materials, que es una revista muy importante en ingeniería de tejidos y biomateriales, y aquí mostramos que nuestros constructos bioimpresos vemos signos de que maduran en el tiempo, que maduran desde mioblastos, que es el precursor de músculo, hasta miotubos, que es una célula ya de músculo esquelético madura. Todavía no tenemos músculos perfectamente funcionales, necesitamos seguir trabajando en esta área, pero sí ya vemos signos de maduración en nuestros tejidos hechos en el laboratorio. Y bueno, en la que sigue, además esto es una tecnología de nuevo muy barata en comparación con otras tecnologías del estado del arte de bioimpresión. Ustedes pueden lograr complejidad arquitectónica muy compleja, convencer a las células de que hagan cosas muy complejas con un bajo costo y con materiales pues también relativamente accesibles. En la siguiente diapositiva, yo creo que, bueno, todavía falta mucho para llegar a esas estructuras 3D complejas, transplantables en humanos, pero sí estamos haciendo un avance como grupo o como área de investigación en el mundo que nos va a permitir llegar a eso, esperemos que en 2 décadas, es lo que he escuchado, por ejemplo, también del doctor Antonio Atala, y en el camino vamos a tener también acceso a tecnologías que van a resolver problemas importantes, ¿no? Arquitectura, imprimir cartílago como lo que vimos de la oreja o como cartílago que puedan sustituir cartílagos que ya fueron dañados en rodilla y en otras articulaciones, estructuras huecas, pequeños órganos funcionales que nos permitan cuestionarlos para desarrollar terapias o para encontrar mejores terapias de manera personalizada. Y bueno, la que sigue, bueno, sí, diagnóstico personalizado, pues nada más agradecer de nuevo al primer Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica por darme la oportunidad de estar aquí, a mi grupo de investigación, que ellos son realmente los que producen todos estos resultados que tengo para mostrarles el día de hoy. Y bueno, ya a todos ustedes por escuchar lo que tenía que decirles. Muchas gracias, Arturo. Cada vez que escucho, veo su labor, doctora, de verdad que felicidades. No es cualquier cosa lograr ese nivel de impresión y que aparte sea 100% mexicano. Oye, eso es de reconocerse, qué genial. Gracias, Arturo, sí. Y yo creo que eso que dice que en 2 décadas, la verdad es que yo creo que la tecnología va demasiado rápido y yo creo que va a ser menos de 2 décadas. Yo creo que esto, a como vamos viendo y lo que se está haciendo y cada vez hay más personas interesadas en esta área, más maestros, doctores y demás, pues claro que esto va a venir a revolucionar y es un área muy buena para la salud. Entonces, de nuevo, igual felicidades a usted, felicidades a su laboratorio y a todos los que están trabajando en esta área. Y tenemos algunas preguntitas y vamos a poner aquí la de Joyce Lara, que dice, ahí está, dice, ¿cuál es el impacto que esperan lograr con su proyecto a futuro? Bioimpresión de órganos. Pues yo creo que precisamente eso que pone Joyce entre paréntesis, bioimpresión de órganos, a eso aspiramos definitivamente. Y bueno, claro, ahora con la empresa, antes de llegar a eso, espero que
que el financiamiento y la atención que está recibiendo esta industria de carne cultivada nos permita acelerar el paso para hacer esto de la bioimpresión de órganos real y salvar vidas, ¿no? Me encantaría contribuir a eso. Exacto. Y como usted dice, ¿no? Hay tantas personas en la actualidad que necesitan un órgano y pues está en una lista de espera, ¿no? Y una lista de espera puede ser muy larga, pueden pasar meses, años, y pues estas tecnologías aplicadas en el área de la salud, pues va a acelerar este proceso y poder darle calidad de vida de nuevo a la persona, ¿no? Absolutamente, Arturo. No, qué genial labor. Y aquí hay otra preguntita también de Joyce Lara que dice, ¿existe alguna desventaja a causa de la bioimpresión de tejidos? ¿Alguna desventaja causa? Desventaja, ¿qué será? En cuestión como de rechazo celular o algo así por el estilo, se me viene a la mente, quizá. Ok, bueno, sí, definitivamente hay muchos retos todavía de la bioimpresión de tejidos que necesitamos tener en cuenta. De esos retos que les platicaba ¿se acuerdan de tecnologías de bioimpresión, de los materiales y de las células? Hay mucho que hacer todavía en la cuestión de las células y de los hidrogeles y de los biomateriales para asegurarnos de que sean seguros y efectivos. Eh, Ujú, porque en este momento en los laboratorios estamos todavía trabajando con sistemas modelo, con sistemas que no van a ser los tejidos que realmente se van a implantar. Entonces, necesitamos el input de biólogos jóvenes que le quieran entrar a esto y que se pongan a desarrollar esas tecnologías para asegurar de que esas células, por ejemplo, no formen tumores y que mm. los hidrogeles que usamos no vayan a tener rechazo inmunológico exacerbado. Entonces, sí, espero que, digo, no es tal cual una desventaja, son puntos rojos que tenemos que tener en cuenta y adelantarnos para que en el futuro no sea una desventaja, sino que esté todo muy bien planeadito y esté todo muy bien testeado para que sea una alternativa segura. Claro, y yo creo que es mucho, ¿no? Porque al final de cuentas estamos trabajando con células vivas, Sí, células que son receptivas a señales, a estímulos, que tienen sus propios anticuerpos, o sea, son células que poco a poco vamos a decir, a darle la instrucción para formar un tejido y que sea aceptado, ¿no? Y si son cultivos celulares de una misma persona, pues ahí va a haber más compatibilidad. O sea, hay tanto que se puede hablar. absolutamente, sí, totalmente. Son muchos los retos, y yo creo que también aquí nos preguntan, mira, dice, ¿cree que en un futuro la carne cultivada sustituya en su totalidad a la carne que hoy en día consumimos? Ah, qué buena pregunta. Pues yo creo que es difícil predecirlo en este momento. En muchos años, seguramente no, porque como vieron en el paradigma eso del cultivo de carne cultivada, todavía necesitamos el ganado en pie, ¿no? O sea, necesitamos ganado en pie para obtener esas biopsias, aislar las células satelitales, proliferarlas y luego hacer el tejido en el laboratorio. Ese es como que el paso, el paradigma o el método que ahorita los que estamos haciendo carne cultivada quisiéramos que se quedara porque no tendríamos que inmortalizar células y sabemos que la población está muy asustada con los productos genéticamente modificados, no sabemos cuál será la implicación de modificar genéticamente las células para ya no depender de vaquitas. Entonces, seguramente todavía dependeremos mucho del ganado tradicional y tendremos acceso quizás a los dos tipos de carne. Y muchos de los que están haciendo, lo que estamos haciendo esto, lo estamos haciendo también por propósitos de buscar una manera más sustentable de producir carne en comparación con la ganadería tradicional. Claro. Y yo creo que también mucho va a ser la aplicación, como lo mostraba en la imagen, ¿no? Si yo quiero hacer algún análisis experimental en humanos, pues mejor lo hago en células humanas, en cultivos en chip, donde yo pueda estar monitorizando la funcionalidad de un riñón, de un pulmón, de un hígado, y no ocupo sacrificar a una persona o experimentar directamente en un ser vivo, ¿no? Como tal, bueno, un organismo completo. Totalmente. Sí, ahí nos abre otro campo enorme para la investigación, este tipo de bioimpresiones. Hay otra pregunta por acá de Ulises que dice, en el momento en que se pueda llegar a esta bioimpresión de órganos, ¿qué órgano sería al menos, dice, sería al menos complejo de crear? El menos complejo, perdón.
El órgano menos complejo, bueno, pues yo creo que ya ahí el doctor Anthony Atala nos puso el ejemplo con hechos, pues la vejiga, ¿no? Que para nada es un órgano poco complejo, pero sí es menos complejo que otros órganos. Pues para empezar, de nuevo, es un órgano hueco, no es un órgano sólido como el hígado, como el riñón. Entonces yo creo que sí, serán los primeros órganos que veamos en la clínica. Él ha hecho también otras investigaciones con, no órganos per se, pero partes fisiológicas importantes, uretra, por ejemplo, él es urólogo. Entonces, uretra, vejiga, estructuras huecas o canulares, eso yo creo que va a ser lo primero que llegue a la clínica. Y bueno, cartílago, ¿no? Cartílago que tampoco para nada es algo sencillo de hacer, porque necesita, por ejemplo, el cartílago en la rodilla o en articulaciones están constantemente expuestos a estimulaciones mecánicas muy agresivas, entonces tienen que soportar eso, pero son tejidos, por ejemplo, vasculares, que no, el reto de la vasculatura, pues nos los ahorramos ahí con, no son órganos, son tejidos, pero yo creo que eso es lo que vamos a ver primero en la clínica implementada. Claro, y es como lo comentaba, ¿no? El problema de la irrigación sanguínea, que llega nada más hasta cierta distancia, cierta profundidad, pero el resto del órgano pues necesita también de este transporte de oxígeno. Entonces ahí están los retos, ahí están los primeros retos, ¿no? Pero poco a poco se va a ir logrando. Y acá hay otra preguntita de Alma Medina. Dice, en la bioimpresión, ¿qué es lo que hace compatible el material que se usa se asemeje al tejido humano? O sea, ¿qué es lo que hace compatible ese tipo de hidrogeles? Creo que se nos trabó un poquito la doctora ahí. Sí, creo que se nos trabó. Bueno, ahorita contestamos la preguntita. A ver si regresa la doctora. Problemas técnicos pasan con la tecnología. Sí, creo que se nos fue producción. Bueno, ahorita vemos qué pasa. Dejen todas las preguntas que tengan, si ya se nos fue. Dejen todas las preguntas que tengan aquí abajo. Ahorita si regresa la doctora, se las vamos a hacer. Y pues, ¿qué les está pareciendo, eh? A mí está increíble el tema. Mira, ya regresó la doctora. Ahí está. Ya llegué. Pasa, doctora, pasa. Así es la tecnología y el internet, ni se diga. Sí, perdón, chicos. Nos decían la pregunta de qué es lo que hace que sea compatible este tipo de material de bioimpresión con nosotros, por ejemplo, con otros organismos vivos. Ok, ay, pues esa es muy, muy buena pregunta y es algo multifactorial. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la biotinta, pues mucho va a tener que ver las células, ¿no? Nuestras células tienen, digamos, un código de proteínas en la superficie. Cada uno de nosotros tiene como si fuera un código de barras en la superficie que nuestro sistema inmune está ahí detectando, las natural killers está viendo, a ver, tú eres célula de este organismo. Sí, bueno, está bien, síguele aquí. No, les llamo a todas las tropas del sistema inmune y te eliminamos. Entonces, si las células no son compatibles, pues definitivamente va a tener un rechazo del sistema inmune. Y bueno, los materiales, hidrogeles y otros materiales, sí necesitan ser materiales que se parezcan mucho a nuestra matriz extracelular. ¿Se acuerdan que les hablaba de cómo se descelulizan los órganos y esa red de proteínas está hecha, pues no sé, colágeno, glicosaminoglicanos, de factores de crecimiento, dependiendo del tejido, pues otro tipo de proteínas. Esos materiales que utilizamos para encapsular a las células, para formular biotintas, deben parecerse lo más. No, pasa con el internet. A ver, creo que ya está regresando de vuelta. Híjole, pasa con el internet. Está buenísima la charla, hasta el internet no puede con esto. Dice, ¿qué está pasando? Pero bueno,
Vamos a ver si ahorita regresa la doctora, pero igual apoyando ahí en la pregunta, pues tenemos que ser compatibles del sistema inmunológico con ese tipo de tejidos, ¿no? Que no lo vaya a rechazar. Y pues de nuevo, igual hay muchas felicitaciones. Aquí excelente ponencia, iniciativa. Muy bien. Doctora, ¿ya nos escucha de vuelta? Dicen, es demasiada información para el internet, me encantó. Sí, definitivamente es demasiada información. ¿Me escucha, doctora? No, me dice que ya se le trabó su computadora, está dando un mensaje acá por el WhatsApp. Entonces, veamos a ver si logra ya para despedirla, igual y agradecerle mucho su ponencia. A ver, ya me la estoy escribiendo ahí. Así que, no, hombre, ha estado increíble la ponencia. Y hay muchas cosas, ¿eh? Si se pueden investigar en cuestión de tejidos, hay demasiadas cosas interesantes. A ver, veamos. A ver si. Ay, ya. ¿Me escuchan? Ah, ahí está, sí. Ok, súper bien. Una disculpa. No pasa nada, doctora, no pasa nada. De hecho, aquí estaban diciendo, es demasiada información para el internet, están diciendo. Aquí muchas felicitaciones, excelente ponencia, iniciativa. Y pues ya nomás era para, pues igual, agradecerle muchísimo, muchísimo su participación aquí en el primer congreso. Y ahora sí que la invitación va a estar abierta, doctora, para próximas ponencias, porque este tema trae muchísimo más que hablar y de verdad mucho éxito en todas las investigaciones que está haciendo desde su laboratorio. Y pues adelante, en nombre de la ciencia. Ah, Aquí ok. le vamos a mandar un pequeño reconocimiento aquí por participar con nosotros en el Congreso. Muchísimas gracias, Arturo. No, pues un placer para nosotros, digo, el doctor Mario Álvarez y tu servidora, nos encanta hacer esto y compartir un poquito de lo que estamos haciendo y pues ojalá que podamos verte luego también por acá en Monterrey y que alguien nos diga, ah, yo me conecté ahí al congreso que organizó el profesor Arturo y yo quiero trabajar con ustedes. Sí, ¿cómo no? Si yo ya me andaba yendo también para allá, dije, yo también quiero, ¿por qué no? Algún día, pero por allá voy a andar, algún día va a haber. Muy bien. Así que, pues de nuevo, muchísimas gracias. Y pues, seguimos con este segundo día del Congreso. Vamos a tener ahora la ponencia con el maestro Alex Remond, que nos va a estar hablando acerca de la introducción a la robótica educativa e inteligencia artificial. Así que de nuevo, doctora, muchas gracias y nos vemos en la siguiente ponencia del Congreso Iberoamericano. Adiós, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye bye.